Pasó días arreglando la casa, colocó flores frescas en la mesa, preparó el pastel que a sus hijos les encantaba, se puso el vestido azul que guardaba para ocasiones especiales. Hoy era el Día de las Madres, y doña Matilde solo deseaba una cosa: ser recordada. Pero mientras la calle se llenaba de familias sonrientes, su casa permanecía vacía, y el regalo que tanto esperaba nunca llegó. Si alguna vez has sentido nostalgia por alguien, o crees que nadie merece ser olvidado, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Y si toca tu corazón, te invito a formar parte de nuestra familia aquí en el canal Historias de un Corazón Abandonado. Doña Matilde Ramírez, una mujer de 81 años que vive sola en el pequeño pueblo de San Nicolás de los Valles, prepara con gran cariño su hogar para recibir a sus hijos en el Día de las Madres. Coloca su mejor mantel, hornea el pastel favorito de su familia y se pone su vestido azul, regalo de años atrás. Llena de esperanza, espera todo el día frente a su puerta. Pero conforme las horas pasan, ni una llamada ni una visita llegan. La mesa permanece intacta y el pastel sin tocar. Sin embargo, el dolor de la soledad se ve suavizado cuando su pequeña vecina, Lupita, le regala un dibujo hecho a mano, recordándole que aún hay amor sincero a su alrededor. Con el paso de los días, Matilde encuentra consuelo en el cariño de sus vecinos, especialmente en la inocente alegría de Lupita. Y juntos siembran nuevos lazos de amistad y ternura, mientras Matilde redescubre el valor de los pequeños momentos: una planta regalada, una tarde de cuentos, un abrazo espontáneo. A través de estos gestos sencillos, Matilde aprende que la familia no siempre nace de la sangre, sino de los actos cotidianos de amor verdadero. Un evento comunitario en su honor, organizado por sus vecinos, llena su casa y su corazón de alegría genuina. Por fin, después de tanto tiempo, Matilde se siente vista, amada y valorada. En un giro inesperado y emotivo, sus 3 hijos, Leonardo, Ana María y Santiago, movidos por la culpa y el amor que aún conservan, regresan al pueblo buscando su perdón. Matilde, con la sabiduría que le han dado los años y las heridas, los recibe sin reproches, entendiendo que el amor verdadero sabe perdonar y florecer incluso después de largas ausencias. La historia concluye con una Matilde rodeada de amor, el de sus vecinos, el de su comunidad y el de sus hijos recuperados. En su cuaderno de memorias, Matilde escribe la lección más importante de su vida: las raíces sembradas con amor nunca mueren. Pueden doblarse, pueden secarse, pero siempre, tarde o temprano, vuelven a florecer. Antes de sumergirnos en esta historia, permíteme invitarte brevemente. Si valoras relatos reales de personas que sienten, aman y resisten, suscríbete al canal y acompáñanos en cada emoción que toca el alma. Ahora sí, abre tu corazón. La mañana había despertado tibia y perfumada en el pequeño pueblo de San Nicolás de los Valles, un rincón escondido entre cerros polvorientos, donde el tiempo parecía avanzar al ritmo pausado de los viejos relojes de pared. Era el Día de las Madres, y en cada casa se oían risas, se horneaban pasteles, se cocinaban tamales, y los abrazos se sentían más largos, más sinceros. En la última casa de la calle principal, de paredes encaladas y tejas rojas, doña Matilde Ramírez, una mujer de 81 años, se esmeraba en los preparativos. Con manos temblorosas pero decididas, colocaba sobre la mesa su mejor mantel, uno bordado hace décadas en hilos de colores, reservado solo para ocasiones especiales. En el centro de la mesa, un pastel de chocolate, el favorito de sus hijos, reposaba impecable, cubierto con campana de vidrio. A su lado, un florero improvisado lleno de claveles y margaritas frescas, recogidas esa misma mañana en su pequeño jardín. Con esmero, Matilde se puso el vestido azul cielo que guardaba con tanto cariño.
regalo de sus hijos en un Día de las Madres de años atrás. Aunque el tiempo había desdibujado el color, para ella seguía siendo una prenda preciosa, un símbolo de días en que las promesas de amor familiar parecían eternas. Frente al espejo del pasillo se acomodó el cabello blanco, recogido en un sencillo moño, y repasó con las manos las arrugas de su rostro, sonriendo levemente. «Hoy vendrán», se susurró a sí misma, como si al decirlo en voz alta pudiera hacerlo realidad. Cada sonido de motor que pasaba por la calle era un latido acelerado en su pecho. Se acercaba a la ventana, se asomaba a la puerta, imaginando la silueta de alguno de sus hijos bajando de un coche, con flores en mano, con sonrisas y abrazos pendientes. Pero el sonido siempre terminaba alejándose, y Matilde regresaba a su mecedora, donde Chato, su viejo perrito de orejas caídas, dormía enroscado a sus pies. Las horas avanzaron como sombras largas sobre el piso de barro. El reloj de péndulo marcaba cada minuto con su tic-tac inmutable. El aroma del pastel seguía llenando la casa, mezclándose con el de las flores frescas. La mesa estaba perfecta, solo faltaban ellos. Quizás se retrasaron, pensaba Matilde en voz baja. Tal vez tuvieron mucho tráfico, o quizá se detuvo, no queriendo dar forma a pensamientos tristes. El sol comenzó a inclinarse detrás de los cerros, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. Los vecinos celebraban, las calles se llenaban de música, de pasos apurados, de voces felices. Pero la puerta de doña Matilde seguía cerrada, y su mesa impecable, y su corazón inquieto. Cuando la noche cayó por completo y el canto de los grillos invadió los patios, Matilde se sentó sola ante la mesa servida. Encendió la única vela que había reservado para darle un toque cálido a la cena familiar que nunca comenzó. Frente a ella, el pastel seguía intacto. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún golpe en la puerta. Sus hijos, aquellos a quienes había criado con ternura infinita, aquellos por quienes había sacrificado todo, habían olvidado. Tal vez no lo hicieron con maldad. Tal vez la vida en la ciudad era demasiado agitada, demasiado llena de excusas. Pero en su mesa, en su casa y en su corazón, lo único que había era un hueco frío. Fue entonces cuando un leve sonido llamó su atención. Desde la casa de enfrente, don Ernesto y doña Teresa, sus vecinos de tantos años, cruzaban la calle. Y con ellos venía la pequeña Lupita, su hija menor, que traía entre sus manos un pequeño sobre de colores. Matilde se levantó despacio. Su vestido azul acariciaba el suelo mientras avanzaba hacia la puerta. Cuando abrió, encontró las sonrisas tímidas pero sinceras de los vecinos, y a Lupita, que le extendía el sobre con manos pequeñas y nerviosas. «Feliz Día de las Madres, doña Matilde», dijo la niña, su voz dulce rompiendo la tristeza como una luz entre nubes. Matilde abrió el sobre con cuidado. Dentro había una tarjeta hecha a mano, con letras torcidas y dibujos de flores. «Para la mejor vecina del mundo. Feliz Día de las Madres». El corazón de Matilde se apretó y por primera vez en todo el día, sus labios se curvaron en una sonrisa real, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Se agachó, abrazó a la niña y cerró los ojos para atesorar ese momento. Entendió, en ese instante sencillo pero profundo, una verdad que la vida a veces se encarga de recordarnos de la manera más inesperada. A veces, quienes amamos nos olvidan, pero siempre habrá almas que, sin ser de nuestra sangre, sabrán vernos, abrazarnos y recordarnos cuánto valemos. Y esa noche, bajo el cielo estrellado de San Nicolás de los Valles, doña Matilde no se sintió sola. Se sintió, una vez más, amada. La madrugada había caído completamente sobre San Nicolás de los Valles.
El pueblo dormía, abrazado por el murmullo de los grillos y el vaivén suave del viento entre los árboles. En su casa de adobe, doña Matilde permanecía sentada en su mecedora, sosteniendo el pequeño dibujo de Lupita contra su pecho. El vestido azul, regalo de otros tiempos, cubría su cuerpo frágil mientras su mente viajaba, inevitablemente, hacia los recuerdos que guardaba como tesoros. Matilde había nacido en ese mismo pueblo, en una época donde las calles eran de tierra pura y el correo llegaba una vez por semana en manos de un hombre a caballo. Sus padres, don Joaquín y doña Rosario, eran campesinos sencillos que le enseñaron desde niña que el amor no se decía, se demostraba. Creció corriendo entre los surcos de maíz, aprendiendo a leer con libros prestados en la parroquia y soñando, a veces, con conocer el mar, que para ella era apenas un rumor lejano, contado en las canciones de la radio. A los 20 años se casó con Rafael Méndez, un joven humilde pero trabajador que la enamoró llevándole serenatas al pie de su ventana con un trío de amigos. Juntos construyeron su casa, primero con 2 cuartos, después agregando una cocina, más tarde un pequeño jardín en la entrada. Cada ladrillo, cada tabla, cada flor plantada era un acto de amor y de fe en el futuro. De ese amor nacieron 3 hijos, Leonardo, Ana María y Santiago. Cada uno de ellos fue recibido con lágrimas de alegría, noches de desvelo y abrazos interminables. Matilde recordaba cómo les enseñaba a caminar, cómo cosía sus uniformes escolares, cómo preparaba atole caliente en las madrugadas frías antes de que se fueran a la escuela. Recordaba los domingos de misa, los paseos a la feria, las promesas juveniles de sus hijos de que siempre estarían juntos. «Nunca te vamos a dejar sola, mamá». Esa frase, pronunciada tantas veces con voz de niños, se le había quedado grabada como una melodía dulce, una promesa que, en su inocencia, creyó eterna. Los años pasaron como pasan siempre, en un abrir y cerrar de ojos. Leonardo fue el primero en marcharse a la Ciudad de México para estudiar ingeniería. Ana María le siguió poco después, buscando un futuro mejor como enfermera. Santiago, el menor, se aventuró en los negocios, soñando con abrir su propio restaurante. Matilde los despidió uno por uno en la vieja terminal de autobuses, abrazándolos fuerte, envolviéndolos con bendiciones y conteniendo las lágrimas hasta que el autobús desaparecía tras una nube de polvo. No los culpaba. ¿Cómo podría? Siempre quiso que tuvieran un futuro mejor, aunque eso significara quedarse sola entre las paredes que antes resonaban con risas. Al principio, las llamadas eran frecuentes. Cada domingo, el teléfono sonaba, y las voces de sus hijos llenaban la casa por unos minutos. Con los años, esas llamadas se fueron espaciando. Primero cada 15 días, luego una vez al mes, hasta que, finalmente, los silencios se volvieron más largos que las conversaciones. La última vez que Leonardo vino fue hacía 2 años. Llegó deprisa, hablando por teléfono todo el tiempo, y apenas si tuvo tiempo para compartir un café rápido. Ana María le enviaba mensajes de texto, a veces una fotografía de sus hijos, sus nietos, que Matilde conocía más por imágenes que por abrazos. Santiago, siempre tan ocupado, prometía visitar cuando tuviera un respiro. El Día de las Madres anterior, todos habían prometido venir. Matilde preparó la casa, cocinó los platillos favoritos de cada uno y pasó la tarde sola, viendo los platos enfriarse. Este año, su corazón ingenuo quiso creer que sería diferente. Con el dibujo de Lupita aún entre sus manos, Matilde se levantó despacio y caminó hacia el aparador donde guardaba sus pequeños tesoros. Cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro, medallas de primera comunión, dibujos infantiles con dedicatorias amorosas. Abrió una caja de cartón que olía a nostalgia y sacó un sobre grueso.
Dentro estaba la última carta que Leonardo le había escrito cuando era apenas un universitario, lleno de sueños. Mamá, no importa cuán lejos esté, siempre serás mi primer hogar. Matilde sonrió, una sonrisa cargada de ternura y de una tristeza suave. No culpaba a sus hijos, no les guardaba rencor. Entendía que la vida en la ciudad era una corriente rápida que arrastraba incluso los mejores corazones. Pero también entendía, con esa sabiduría silenciosa que dan los años, que a veces el olvido duele más que cualquier herida física. Se sentó de nuevo en la mecedora, cubriéndose los hombros con un chal de lana tejida a mano. Chato, percibiendo la tristeza de su dueña, se acercó y apoyó su hocico en su regazo. Matilde acarició la cabeza del perro con manos suaves y agradecidas. «Al menos tú no olvidas, ¿verdad, muchacho?», susurró. En la quietud de la noche, bajo el parpadeo de las estrellas, doña Matilde cerró los ojos, no para llorar, sino para revivir en su memoria los momentos hermosos que, aunque distantes, seguían vivos en su corazón, porque los recuerdos verdaderos, esos que se construyen con amor genuino, nunca se marchitan, permanecen firmes como raíces profundas, resistiendo al olvido, al tiempo, a la distancia. Y mientras San Nicolás de los Valles dormía, Matilde sonrió entre sueños, abrazada a sus recuerdos, sabiendo que el amor que había sembrado jamás desaparecería del todo. El amanecer siguiente trajo consigo una luz suave, casi tímida, que acariciaba los tejados de San Nicolás de los Valles. Doña Matilde, envuelta en su chal de lana, observaba desde el umbral de su casa el lento despertar del pueblo. A su alrededor, las demás casas ya comenzaban a llenarse de bullicio, niños correteando, madres barriendo sus patios, vecinos saludándose con tazas de café en la mano. Pero en su hogar la calma persistía, densa como una niebla invisible. Matilde decidió guardar el mantel, el pastel ya reseco y las flores marchitas. Cada gesto era un pequeño duelo, una despedida silenciosa de una ilusión que no se concretó. Con paciencia, recogió los platos que nunca fueron usados, el café que nunca fue servido. No lo hacía con rencor, sino con una tristeza serena, de esas que ya no duelen como puñaladas, sino que pesan como piedras antiguas en el alma. Después, con movimientos lentos, tomó un cuaderno de tapas duras que guardaba en su cuarto. Era su libro de memorias, donde durante años había anotado pequeños fragmentos de su vida, fechas importantes, pensamientos sueltos, sueños que no quería olvidar. Sentada junto a la ventana comenzó a escribir. Día de las Madres. No vinieron, pero una niña cruzó la calle para recordarme que sigo siendo importante para alguien. El amor verdadero siempre encuentra un camino. Dejó la pluma a un lado, suspirando. El cuaderno, ya gastado por el uso, era su compañero más fiel. A media mañana, alguien tocó a su puerta. Era doña Teresa, su vecina, con una sonrisa cálida y un paquete envuelto en papel sencillo. Doña Matilde, dijo, hicimos un poco de mole para la comida de hoy. Pensamos que le gustaría acompañarnos. Matilde, sorprendida, aceptó la invitación. No quería ser una carga, pero entendía que, a veces, aceptar una mano tendida también es un acto de amor propio. Guardó su cuaderno, se acomodó el vestido azul y cruzó la calle, acompañada de Chato, que movía la cola con entusiasmo. La casa de los vecinos estaba llena de aromas deliciosos. Mole, arroz, tortillas recién hechas. Lupita corrió a abrazarla, y don Ernesto le ofreció una silla a la sombra del patio. No era su familia de sangre, pero en esos momentos Matilde sintió que los lazos que realmente importan son los que se tejen con gestos sinceros y miradas que no piden nada a cambio. Comieron entre risas, anécdotas y canciones viejas que doña Teresa ponía en la radio. Durante unas horas, Matilde se permitió olvidar las ausencias, se permitió pertenecer.
Al terminar la comida, Lupita se sentó en su regazo y le preguntó: «¿Cómo era usted de joven, doña Matilde?». La pregunta la tomó por sorpresa. Pocos se interesaban ya por su historia, pero los ojos grandes y curiosos de la niña merecían una respuesta. Matilde sonrió, acariciando el cabello oscuro de la pequeña. «Era una joven soñadora», comenzó. «Quería recorrer el mundo, ver el mar, bailar en cada fiesta del pueblo». «¿Y lo logró?», insistió Lupita. Matilde pensó un momento antes de responder. «No todo», dijo, «pero viví cosas que no cambiaría por nada. El amor de tu abuelo Rafael, la risa de mis hijos pequeños, las flores que planté y que siguen brotando cada primavera». La niña asintió, como si entendiera que hay sueños que no se cumplen, pero que aún así hacen la vida hermosa. Esa tarde, cuando regresó a su casa, Matilde abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco. El viento revolvió las cortinas, trajo consigo aromas de jazmín y tierra mojada. Se sentó en su mecedora, cerró los ojos y escuchó. Escuchó los ecos de su juventud, los pasos diminutos de sus hijos aprendiendo a caminar, el eco de los te quiero, susurrados en cumpleaños y navidades. Nada de eso se había perdido realmente. Vivía en ella, en sus recuerdos, en el amor que había sembrado, y entendió que, aunque el viento se llevara muchas cosas, promesas, presencias, certezas, había algo que ni el olvido podía arrebatarle: su propia historia. Aquella noche, mientras las estrellas salpicaban el cielo de San Nicolás de los Valles, Matilde escribió una última frase en su cuaderno. «La vida no siempre es como la soñamos, pero mientras haya amor sembrado, siempre habrá algo que florezca». Sonrió, cerró el cuaderno y dejó que el sueño la abrazara suavemente, con el murmullo del viento como arrullo. Pasaron los días, y con ellos el dolor punzante de la soledad fue transformándose en una melancolía más dócil, más manejable. Doña Matilde, aunque seguía añorando la voz de sus hijos, encontraba en los pequeños gestos cotidianos razones para sonreír. Cada mañana, al abrir la ventana, veía a Lupita jugando en el patio de enfrente, corriendo tras mariposas o dibujando figuras torpes en el polvo. Y cada mañana la niña le dedicaba una sonrisa amplia, de esas que no exigen nada, que simplemente se dan. Un sábado temprano, mientras Matilde regaba sus plantas, escuchó un tímido golpecito en la puerta. Al abrir, encontró a Lupita sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. «Es para usted, doña Matilde», dijo la niña, sus mejillas sonrojadas por la emoción. Matilde recibió el paquete con manos temblorosas. Al abrirlo, descubrió un pequeño macetero de barro con una planta joven brotando tímidamente. «La sembré para usted», explicó Lupita. «Mi mamá dice que las plantas crecen mejor si se les canta. ¿Usted le puede cantar?». Matilde soltó una risa suave, de esas que salen del alma. «Claro que sí, mi niña», respondió. «Le cantaré todos los días». Colocó la maceta en el alféizar de su ventana, donde pudiera verla desde su mecedora. Y fiel a su promesa, cada mañana le susurraba canciones antiguas, esas que su madre le cantaba a ella cuando era pequeña. Coplas suaves, rancheras dulces, fragmentos de melodías que parecían nacer de la tierra misma. Mientras cantaba, recordaba su infancia, a su madre trenzándole el cabello, a su padre enseñándole a plantar maíz. Se dio cuenta de algo importante. Aunque sus hijos hubieran olvidado ciertas fechas, ella no había perdido su capacidad de amar, de cuidar, de sembrar vida. Poco a poco, la relación con la familia de enfrente se fue fortaleciendo. Doña Teresa la invitaba a tomar café bajo el fresno del patio. Don Ernesto le pedía consejos sobre cómo injertar rosales. Lupita, por supuesto, se volvió una visitante diaria, trayendo dibujos, cuentos inventados, preguntas interminables.
¿Cómo se conocieron usted y don Rafael?, preguntaba la niña mientras coloreaba. Matilde cerraba los ojos, dejando que los recuerdos brotaran. Me cantaba serenatas bajo la ventana, y una noche, después de una canción, me dejó una carta de amor escondida entre las flores. Lupita suspiraba, soñadora. «Qué bonito», decía. «Ojalá a mí me pase algo así». Aquellas tardes sencillas fueron sanando las grietas invisibles que la soledad había dejado en el alma de Matilde. No había grandes celebraciones, ni viajes ruidosos, ni regalos ostentosos. Había conversaciones sinceras, abrazos espontáneos, silencios cómodos compartidos bajo el mismo cielo. Un día, mientras barría el patio, Matilde encontró una caja vieja olvidada en el cobertizo. Al abrirla, descubrió decenas de fotografías, sus hijos de pequeños, su boda con Rafael, cumpleaños, navidades, veranos en el río. Se sentó en el suelo polvoriento, rodeada de memorias. Sonrió al ver la foto de Leonardo disfrazado de charro en la escuela. Se le humedecieron los ojos al encontrar la imagen de Ana María, de niña, abrazada a un enorme oso de peluche. Y rió abiertamente al ver a Santiago cubierto de lodo después de una tormenta. Esa noche, organizó las fotos en un álbum nuevo que le había regalado doña Teresa. Pegó cada imagen con delicadeza, escribiendo pequeñas notas al pie. Aquí, Leo aprendiendo a montar bicicleta. Ana María y su primer pastel de cumpleaños. Santi atrapando ranas en el arroyo. Cada página era un testimonio silencioso de una vida plena, rica en amor, aunque ahora pareciera lejana. A finales de mayo, la pequeña planta que Lupita le había regalado floreció. Era una flor sencilla, de pétalos amarillos intensos, que parecía absorber toda la luz del sol. Matilde la miraba cada día con orgullo, como si esa flor fuera la prueba tangible de que la vida siempre encuentra formas de renacer, incluso entre grietas. Una tarde, mientras preparaba tortillas de harina, una receta que su madre le había enseñado, decidió hacer algo especial. Preparó una pequeña merienda con tortillas, frijoles de olla y café de olla aromático, y llamó a Lupita y a sus padres para compartir. Sentados todos en el patio, bajo las luces tenues de unas guirnaldas viejas, rieron, contaron historias y cantaron. Fue en ese momento, entre bocados sencillos y carcajadas sinceras, que Matilde entendió. No estaba sola. La vida le había quitado algunas cosas, sí, pero también le había regalado nuevas raíces, nuevos lazos, nuevas formas de amar. Esa noche, al escribir en su cuaderno, dejó constancia de su revelación. El amor, como las plantas, necesita luz, paciencia y cuidado. A veces viene de donde menos lo esperamos, pero siempre florece. Matilde cerró el cuaderno con una sonrisa, y mientras el viento susurraba entre los tejados de San Nicolás de los Valles, sintió, en lo más profundo de su ser, que todavía quedaban muchos amaneceres por abrazar. El calor del verano comenzaba a insinuarse en San Nicolás de los Valles. Los días eran más largos, el sol más intenso, y los niños corrían descalzos por las calles empolvadas, mientras los vendedores ambulantes ofrecían nieves de sabores en carritos de campanillas tintineantes. Doña Matilde, sentada en su mecedora, veía el ir y venir de la vida con una serenidad renovada. La tristeza de los días anteriores había cedido paso a una tranquila gratitud. No tenía mucho, su casa sencilla, su perro fiel, sus vecinos bondadosos, pero lo que tenía era suficiente para mantener su corazón vivo. Una mañana de domingo, mientras barría el corredor de entrada, escuchó voces animadas provenientes de la calle. Al asomarse, vio a don Ernesto, doña Teresa y Lupita decorando la entrada de su casa con papel picado de colores vivos, naranjas, rojos, amarillos, verdes. Habían armado un pequeño arco de flores sobre su puerta. Confundida, Matilde cruzó la calle.
¿Qué están haciendo?, preguntó con una sonrisa intrigada. Lupita, radiante, se acercó brincando. «¡Una fiesta, doña Matilde!», gritó. «Hoy es su día». «¿Mi día?», rió Matilde sorprendida. «Sí», intervino doña Teresa. «Hemos decidido que hoy celebramos el día de la mejor vecina». Don Ernesto, entre risas, agregó: «Usted ha sido madre, abuela y amiga para todos nosotros. Se merece ser celebrada». Matilde sintió un nudo dulce formarse en su garganta. No encontraba palabras suficientes para agradecer semejante gesto. Aquel día, en el patio de su casa, organizaron una fiesta modesta pero llena de amor. Colgaron guirnaldas, inflaron globos de colores y colocaron una mesa sencilla con sopes, tamales y aguas frescas. El aroma del mole y del pan dulce flotaba en el aire como un abrazo invisible. Vinieron otros vecinos: la señora Carmela, el joven Tomás, el panadero don Ignacio. Todos traían algo: flores, frutas, abrazos, sonrisas. Para Matilde, cada rostro era una nueva confirmación de que la vida no se había olvidado de ella. Solo había cambiado la forma de mostrarle su amor. En medio de la celebración, Lupita tomó el micrófono improvisado, un cepillo de pelo decorado con cintas, y con la voz temblorosa pero decidida, recitó un pequeño poema que había escrito. Doña Matilde, luz de calle y de corazón, con su sonrisa enseña amor sin condición. Aunque el mundo olvide, aquí estamos hoy para decirle fuerte: nunca estará sola, no. El aplauso fue espontáneo y largo. Matilde, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a la niña y luego a cada uno de los presentes. No había palabras suficientes para expresar la felicidad que sentía. No eran sus hijos de sangre, pero eran su gente, su familia del alma. Después del almuerzo, don Ignacio trajo su guitarra vieja y comenzaron a cantar canciones tradicionales. Matilde, contagiada por el ambiente, se animó a entonar una ranchera antigua que solía cantar de joven. Cielito lindo, los corazones alegres están. Su voz, aunque temblorosa, era cálida, llena de matices que solo los años y las emociones verdaderas pueden otorgar. Los niños bailaban, las madres reían, los abuelos contaban historias. Era un pequeño milagro cotidiano. En un momento de la tarde, mientras descansaba bajo la sombra del mezquite, doña Teresa se acercó y le entregó un sobre. «Queríamos darle esto», dijo con dulzura. Matilde, intrigada, abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, firmada por todos los vecinos. «Querida doña Matilde, gracias por ser un ejemplo de fortaleza, bondad y amor incondicional. Este pueblo es mejor porque usted forma parte de él. Siempre tendrá aquí su hogar, su familia, su lugar». Matilde presionó el papel contra su pecho, cerrando los ojos para grabar en su alma cada palabra. Esa noche, después de que la fiesta terminó y el pueblo se sumió nuevamente en su tranquilo susurro nocturno, Matilde se sentó en su mecedora, Chato a sus pies como siempre. Sacó su cuaderno de memorias y escribió: «Hoy comprendí que la familia no siempre nace de la sangre. A veces, la familia es un regalo que la vida nos da cuando más la necesitamos». Levantó la vista hacia el cielo, donde las estrellas titilaban como centellas de esperanza. Y en medio de la oscuridad sintió profundamente que su historia aún estaba en pleno florecimiento, que todavía había amaneceres por vivir, canciones por cantar, abrazos por recibir. San Nicolás de los Valles dormía en paz, y en una casa de adobe de la última calle del pueblo, una anciana de vestido azul sonreía en la penumbra, abrazada por el amor silencioso pero poderoso de su nueva familia. La vida, pensó, siempre sabe encontrar caminos para recordarnos que todavía somos importantes para alguien. Aunque a veces esos caminos sean largos y llenos de silencios, al final siempre conducen a un hogar. Los días siguieron su curso en San Nicolás de los Valles,
bañados en el dorado de los atardeceres largos y en el aroma dulce de las flores que estallaban por todo el pueblo con la llegada del verano. Doña Matilde, con su vestido azul renovado por el cariño de sus vecinos, caminaba cada mañana hasta el pequeño parque frente a la iglesia. Se sentaba bajo la sombra de un fresno viejo, acompañada de Chato, y observaba la vida pasar con la paz de quien ha hecho las paces con su propia historia. Ya no esperaba llamadas, ya no aguardaba visitas que no llegaban. Su corazón, lejos de endurecerse, se había abierto a nuevas formas de amor, menos ruidosas, pero más constantes. Un domingo especial, la comunidad organizó una feria en la plaza, puestos de artesanías, venta de dulces típicos, música de tríos locales. Doña Matilde fue invitada de honor. Sentada en una silla adornada con flores, recibió saludos, abrazos, pequeños regalos hechos a mano, un collar de cuentas de colores, un retrato dibujado por Lupita, una bufanda tejida por doña Teresa. Cada gesto era como una semilla plantada en su alma cansada, que germinaba en sonrisas sinceras y miradas brillantes. Esa tarde, mientras la banda local tocaba Cielito Lindo y los niños corrían persiguiendo globos, un coche polvoriento se detuvo al borde de la plaza. De él bajaron 3 figuras apresuradas: Leonardo, Ana María y Santiago. Matilde los reconoció de inmediato, aunque el tiempo había dejado su huella en sus rostros. Canas prematuras, arrugas finas en las comisuras de los ojos. Por un momento, su corazón dudó entre la alegría y el reproche. Los vio avanzar entre la multitud, tímidos, torpes, cargando ramos de flores y cajas envueltas con la torpeza de quien intenta enmendar errores viejos. Leonardo fue el primero en hablar, con la voz quebrada. «Mamá, perdónanos. Hemos sido tan tontos». Ana María, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, se arrodilló frente a ella. «No hay excusa, mamá. Pero si todavía nos queda un rincón en tu corazón, queremos volver». Santiago, el más callado, apenas logró decir: «Te extrañamos tanto». El silencio que siguió fue tan intenso que pareció envolver toda la plaza. Los vecinos, discretos, se alejaron un poco, respetando el momento sagrado. Matilde bajó la vista, respiró hondo y, con la sabiduría que solo los años y las cicatrices enseñan, extendió sus manos arrugadas hacia ellos. Los 3 hijos cayeron en sus brazos, llorando como niños pequeños. No hubo reproches, no hubo largas explicaciones. Matilde sabía que a veces la vida se encarga de enseñar lo que las palabras no pueden. Sabía que aunque las heridas no desaparecen del todo, el amor verdadero tiene la capacidad de perdonar, de sanar, de recomenzar. Pasaron horas sentados en la plaza, hablando de la vida, de ausencias, de futuros. Leonardo le contó sobre su nuevo trabajo. Ana María le mostró fotos de sus hijos, sus nietos, que Matilde ahora podía conocer no solo en imágenes. Y Santiago le prometió que, aunque viviera lejos, esta vez encontraría siempre la manera de volver. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la casa de doña Matilde volvió a estar llena. De risas, de olores a café y pan dulce, de voces cruzadas, de planes para próximas visitas. Chato, emocionado, saltaba de un lado a otro, contagiado de la alegría. Doña Teresa y don Ernesto pasaron a saludar, y Lupita, feliz, trajo más flores para adornar la mesa. Era como si el hogar hubiera despertado de un largo sueño. Antes de dormir, Matilde abrió su cuaderno de memorias. Con manos firmes escribió: «Hoy entendí que las raíces que sembramos con amor nunca mueren. Pueden doblarse con el viento, secarse bajo el sol, pero tarde o temprano, si son verdaderas, vuelven a brotar». Cerró el cuaderno y, mirando por la ventana el cielo estrellado, agradeció en silencio por los hijos que regresaron, por los vecinos que se convirtieron en familia, por cada dolor que la hizo más fuerte,
por cada abrazo que la hizo más sabia, y por la vida misma que con infinita paciencia siempre encuentra la manera de recordarnos que nunca es tarde para renacer. Así, en San Nicolás de los Valles, bajo la eterna promesa de las estrellas, doña Matilde vivió el resto de sus días con la serenidad de quien sabe que amó bien, que fue amada y que dejó huellas profundas en cada corazón que tocó. Porque el amor verdadero, ese que se siembra sin esperar recompensa, ese que se da aunque duela, nunca muere, siempre florece. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien especial. Sigamos recordando y honrando a quienes el mundo a veces olvida. Aquí, cada historia importa. Cada corazón abandonado merece ser escuchado.